Y llegamos al momento de nuestra entrevista, un malgacón, con un tema que seguro les interesa muchísimo, porque todos vivimos en una comunidad de propietarios, en una comunidad de vecinos, en un edificio, y siempre hay que tener un buen gestor. Para eso tenemos al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez Caro. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Bueno, la verdad es que siempre hay que tener un gestor, como decía, porque manejar una comunidad de propietarios, manejar muchas comunidades de propietarios, es un tema, pues la verdad que complicado, ¿no? Es complicado, efectivamente, y cada día se complica más. Cada día las comunidades de propietarios tienen que atender a más obligaciones fiscales, técnicas, laborales, y hoy día, digamos que todos los compromisos y obligaciones que tiene una comunidad de propietarios no tienen nada que ver con los que había hace 20 años. Sobre todo porque además ahora ustedes son asesores, asesor judicial, asesor jurídico, legal, económico, porque es verdad que la vida se ha hecho mucho más compleja y también los trámites son más complejos y muchas veces, gracias a su labor, pueden las comunidades salir adelante. Claro, las relaciones, por ejemplo, ahora mismo con las administraciones públicas, bien sea para poder solicitar a una comunidad de propietarios una subvención o presentar un modelo de impuestos o incluso recibir comunicaciones por parte de la propia agencia tributaria o de la Seguridad Social, todo se hace por medios digitales, todo se hace con certificado digital, entonces la comunidad necesita que también el administrador colabore en ese sentido y atienda las notificaciones que pueden ser recibidas y sea un profesional lo suficientemente formado como para poder presentar esos modelos a través de plataformas digitales. Sobre todo porque, bueno, con el coste energético, el aumento del coste de la energía, muchas comunidades de propietarios se plantean el poner en sus azoteas placas solares. Y hay subvenciones, hay unas que se pueden poner, otras que no. Me imagino que ese asesoramiento es de los que ahora mismo más está en boga. Sí, los vecinos reclaman ese tipo de asesoramiento por parte de su administrador. Es cierto que hay distintas opciones a la hora de pedir subvenciones, como pueden ser las que establece el propio Ayuntamiento de Málaga a través del Instituto Municipal de la Vivienda o la Junta de Andalucía en campañas de rehabilitación, o estas en concreto, que quizás son las que tú haces referencia, que son de los fondos Next Generation, y que permiten a las empresas solicitar subvenciones cuantiosas cuando los trabajos que se van a realizar es para hacer el edificio más eficiente desde el punto de vista del consumo energético. Porque seguro que a muchos de nuestros espectadores les interesa. ¿Cualquier edificio puede tener placas solares o necesita una serie de requisitos? Cualquier edificio, bueno, materialmente tiene que ser posible colocar las placas solares. Y luego, evidentemente, tiene que existir un acuerdo por parte de la comunidad, porque existe la posibilidad tanto de instalar placas solares por parte de los vecinos como para su uso particular a través de un acuerdo. Y lo más aconsejable quizás sea que esa instalación se realice para beneficio en general de toda la comunidad y no de algún propietario en particular. Siempre cuando hay una reunión de propietarios, cuando el presidente de la comunidad de vecinos hace una reunión y va pues el administrador, siempre se habla de, es que cobran mucho, es que son muy caros, pero el otro día estuve viendo una documentación para poder entrevistarle y me quedé asombrado porque cada vecino para un administrador supone entre 7 y 5 euros, es decir, no es una cantidad muy grande, todo lo contrario para el trabajo que tiene, ¿no? Claro. Efectivamente, el coste del administrador dentro del presupuesto general de una comunidad no es muy representativo. Es decir, un administrador es muy asequible. Y de hecho, uno de los problemas que tiene nuestra profesión es precisamente eso, que estamos en un mercado donde los precios no han ido subiendo, sino decayendo. El precio que barajamos ahora mismo por vivienda, que utiliza normalmente un administrador a la hora de dar un presupuesto a una comunidad de propietarios, se ha reducido a casi la mitad de la tarifa oficial, la última que se publicó en el año 2009. Ya no podemos publicar tarifas de precio. Claro, cuando dicen que son caras, todo lo contrario. O sea, lo que se ha encarecido es pues, el coste de la luz, el del gas, el mantenimiento de lo que es la comunidad. Es decir, otros costes que, por desgracia, incrementan esa factura y me imagino que también incrementan los problemas para realizar los cobros. Así es. La comunidad
prácticamente, lo podemos ver evidentemente, todos los precios han subido muchísimo. Y quizá lo que esté afectando más en este año 2023 sea el incremento de los costes de la energía. Ya es una tendencia que empezó el año pasado y afortunadamente vivimos en una ciudad con excelentes condiciones climáticas que hace que aquí los sistemas de centralización de calefacción pues, prácticamente no existan. Pero en otros sitios donde las comunidades tienen costumbre de tener su calefacción centralizada, tienen un sistema a lo mejor de caldera conjunta, el auge de los precios ha hecho que hayan tenido que duplicar o incluso triplicar el recibo de la comunidad, porque el 70% de lo que se paga es coste de energía. Claro, surgen los morosos. Sí. Pues mire, vamos a estar muy atentos porque precisamente hay preguntas de los malagueños sobre cuestiones que interesan mucho en las comunidades de vecinos. ¿Cuánto cuesta limpiar la fachada de un edificio manchado por la calima? Podríamos estar hablando de un coste entre 6.000 y 10.000 euros aproximadamente. Eso es lo que hemos hecho un cálculo por encima a efectos de computar eso, el coste que tendría limpiar todos los edificios de la ciudad. Este es un tema que preocupa mucho al ayuntamiento y hemos tenido varias reuniones incluso para tratar esta cuestión, porque es cierto que van pasando los meses desde la situación de calima y seguimos todavía teniendo muchos edificios en muy mal aspecto exterior. Claro, pero es que muchas veces son pequeñas comunidades en donde una derrama de una limpieza de un edificio de 6.000 o 7.000 euros, más el incremento de costes que han tenido de la luz o del gas, pues supone un importe que no pueden sufragar, ¿no? Esa es la principal razón de que no se hayan limpiado todavía. Hay otras razones también, ¿no? Muchas veces los vecinos tienen también la intranquilidad de no saber si se van a volver a repetir los episodios de calima. Hace unos días teníamos anunciado otro. Es decir, que hay múltiples motivos, pero principalmente el económico es el fundamental. Es decir, hay comunidades que no están compuestas a lo mejor por gente mayor que recibe una pensión y el hecho de sufragar este coste de forma extraordinaria es muy oneroso y les resulta muy difícil dar este paso de limpiar la fachada. Y de ahí tan importante las ayudas o las subvenciones que pueden dar algunas administraciones públicas o incluso los fondos Next Generation, ¿no? Sí, no podríamos utilizar la partida de fondos Next Generation para esta cuestión, pero por ejemplo el Instituto Municipal de la Vivienda, su última convocatoria de ayuda sí ha contemplado la posibilidad de que se intervenga en la fachada realizando una limpieza y en su caso requiriendo a lo mejor una rehabilitación si fuera necesario, pero si no, se puede solicitar una ayuda solo para la cuestión de la limpieza. Bueno, pues ahí tenemos una solución que puede ser muy interesante para nuestros espectadores, sobre todo si tienen el edificio todavía manchado con la calima. Vamos a otra cuestión, a otra pregunta que nos hacen los malagueños. Si hay un moroso en la comunidad, ¿puede usar las zonas comunes o se le puede prohibir el uso de esas zonas comunes? Bueno, pues lo que nos pregunta es si es ese moroso, el que no paga la comunidad, puede utilizar las zonas comunes, es decir, pues si hay pista de pádel, la pista de pádel, o si hay una piscina, la piscina. ¿Se puede decir, la comunidad le puede decir, usted no puede utilizar esas zonas porque no está pagando la comunidad? Se puede. Este procedimiento ya se utilizaba antes, incluso cuando no estaba regulado desde el punto de vista con un determinado artículo legal, ¿no? Una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Ya se utilizaba la posibilidad de llegar a un acuerdo para dejar exentos de determinados servicios que tienen que ser servicios no fundamentales, es decir, que no afecten a la habitabilidad de la vivienda. Y en este caso se considera que todos estos servicios, como la utilización de pistas de pádel, pistas deportivas o la piscina, entran dentro de esa categoría. En verano del año pasado se reguló esta cuestión ya formalmente. Y no tuvo mucho efecto el año pasado porque ya estábamos, cuando entró en vigor, ya prácticamente todas las piscinas estaban funcionando, pero este año seguramente habrá mucha polémica con esa cuestión. Hay que dejarle claro a los vecinos que es importante que se reúnan y que adopten el acuerdo de prohibir temporalmente el uso de esas instalaciones al vecino moroso. Se tiene que hacer a través de un acuerdo de junta de propietarios. O sea, tienen que tener una reunión de propietarios. Correcto. Mayoría simple, mayoría absoluta, ¿cómo es la cuestión? La ley no lo determina, pero entendemos que con mayoría simple, en segunda convocatoria de los presentes, ese acuerdo sería válido. O sea, que bueno, otra tranquilidad para esos vecinos que pagan puntualmente y religiosamente su cuota, y hay otros que
o no quieren o no pueden, pero no pueden entonces beneficiarse pues, de la piscina o de la pista de pádel. Lo que también preocupa mucho es el tema del uso del piso turístico, es decir, el uso del alquiler para uso turístico. Eso me imagino que ahora tendrán muchas llamadas de comunidades de propietarios preguntándoles y sobre todo de qué manera se puede evitar. Es un problema, yo creo, acuciante y que va a más. Ya suponía antes de la pandemia esta cuestión era muy controvertida. Durante la pandemia se produjo básicamente un abandono de los pisos turísticos y se fue cambiando la opción a arrendamiento a más larga duración. Lo que ha ocurrido ahora es que esos contratos se vuelven a recuperar y está aumentando otra vez la oferta en viviendas turísticas. Hace unos días teníamos la noticia de que había más viviendas turísticas censadas en el centro de Málaga que habitantes. Las viviendas turísticas, sobre todo si los gestores de esas viviendas turísticas no son empresas profesionales, generan muchísimos problemas de convivencia en las comunidades de propietarios. Y nosotros abogamos porque debe existir una regulación por parte del Ayuntamiento de Málaga. Lo hemos recalcado así en todas las reuniones que hemos tenido con el Ayuntamiento. Y no solo una regulación en ese sitio que es la almendra del centro, sino hay que definir un modelo de ciudad y hacer una regulación que afecte a toda Málaga. Sí, pero sobre todo es que los propietarios de las viviendas que están habitualmente viviendo ahí se sienten indefensos y molestos por el ruido, por las fiestas o simplemente por el trasiego de gente que entra y que sale en esa comunidad. Claro, Pepe. Hay zonas que se suele decir que tienen un alto componente terciario, como puede ser el centro de Málaga, pero es que tenemos problemas con viviendas turísticas en barriadas plenamente residenciales. Nos está ocurriendo esto en la zona de Lagunilla, en La Trinidad, en Arroyo de los Ángeles, en Carretera de Cádiz, pero en Carretera de Cádiz en barriadas como El Sisto, La Luz, sí, que se va extendiendo. Claro. O sea, toda la ciudad de Málaga parece que puede ser un destino turístico, ¿no? Así es. Ten en cuenta que la persona que contrata estos servicios normalmente lo hace a través de una plataforma sobre plano y puede ver que un piso en la barriada del Sisto está a 10 minutos de la playa, bien comunicado a través de metro y de autobús hacia el centro y puede ser una magnífica oferta turística. ¿Qué ocurre? Pues que en una vivienda de 10 vecinos con 5 plantas sin ascensor, que de esas 10 viviendas haya 3 viviendas turísticas, eso supone un infierno para el resto de vecinos residentes en ese edificio que no tienen por qué soportar esta cuestión. La comunidad puede regular la prohibición de que haya nuevas viviendas turísticas, porque no afectaría a las viviendas que ya estuvieran dadas de alta y censadas en la Junta de Andalucía. O sea, eso es muy importante. Sí. Yo creo que muchos de los que nos están viendo todavía, o sea, si hay 3 pisos en una comunidad de 10, esos seguirán siendo turísticos. Correcto. Pero si hay ese resto 7 pisos y uno quiere convertirlo en uso turístico, ¿se puede prohibir o se puede de alguna forma impedir? La comunidad puede reunirse y adoptando un acuerdo por 3/5 puede prohibir que haya nuevas viviendas turísticas en el edificio. Y ese acuerdo, además, para que sea válido ante terceras personas ajenas al edificio, tendría que inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Dónde está el freno? Pues que evidentemente este coste, esta acción tiene un coste considerable. Y lo mismo que antes nos planteamos, las dificultades que tienen las comunidades para limpiar la fachada por el coste económico que tiene, pues ocurre muchas veces que la comunidad, aun teniendo muchas molestias, no inscribe el acuerdo de prohibición de viviendas turísticas por el coste que también evidentemente tiene. Bueno, trabajo tienen ustedes por delante todos los días y todos los meses, eso está claro. Pues don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esa noción de la importancia que tiene su trabajo y sobre todo de las soluciones que pueden tener las comunidades de vecinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Un placer, nos vemos en otra ocasión. Y a ustedes les digo que es el momento de la opinión siempre acertada de Curro Troya en Ar de Troya.